Señor, gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Enséñanos tu palabra, llénanos con tu Espíritu Santo. Gracias por todo lo que haces, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Ok, Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12. Y entonces, en este capítulo vamos a mirar cosas que a veces no entendemos. Por ejemplo, cosas pueden pasar en la vida que no entendemos. Dios permite cosas que muchas veces estamos pensando, ¿por qué, Señor? Personas pueden tener problemas o pruebas y a veces no entendemos lo que está pasando. Y lo que está pasando en este capítulo, había un rey, se llama Herodes. Tienes que escuchar bien o no vas a entender. Había muchos diferentes Herodes en la Biblia. Y el primero Herodes estaba con Jesucristo, número 1. Este Herodes es número 2. Y él es Agripa es su nombre. Y entonces, él es su hijo. Y él es malo como su papá era malo también. Y lo que es interesante es, él va a tener un hijo después de él, y eso es cuando el apóstol Pablo estaba en un juicio, y él estaba enfrente del juez de Pablo. Entonces hay una historia de los Herodes que ellos son malos. Entonces empezamos en versículo 1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Entonces, primeramente estamos mirando que este rey malo, él empezó de perseguir los creyentes en Cristo. Y un tema de este capítulo es a veces no entendemos la razón por qué Dios permite cosas. Cosas pueden pasar en la vida que no entendemos. Puedes tener pruebas grandes que no entendemos. Posible conoces personas que tienen cáncer, que tienen cosas muy difíciles y no entendemos por qué Dios permite. En esos momentos necesitamos confiar en Jesucristo, que Él sabe lo que es el mejor para nosotros. No sé si ustedes, casi cada persona tiene algo pasó en su familia o algo que no entendemos. Tenemos que confiar en Dios cuando no entendemos lo que está pasando. Y lo que pasó es, este rey malo, Herodes Agripa, él tenía gripa, ¿no? él mató a Jacobo, no Santiago, dice Jacobo. Y entonces es muy raro que Dios permitió que alguien va a matarlo. Y a veces eso es lo que no entendemos. ¿Y quién era este? Él era un apóstol. Y Dios permitió que alguien mató a él, uno de los apóstoles. Y vamos a conocer él poquito, porque cuando lo lees rápido, no mete en la mente. Vamos a Marcos 1:16. Marcos 1:16. ¿Quién era este apóstol? Jacobo, hermano de Juan. ¿Quién era él que murió? Jacobo. Mateo 1:16. Perdón, Marcos. Soy viejito. Marcos 1:16. Mira lo que pasó. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, y echaban la red en el mar porque eran pescadores. Entonces ellos estaban pescando. Yo recuerdo cuando yo estaba en Israel, soy bendecido porque podía ir a Israel. Yo estaba en un hotel arriba de este mar. Era bien hermoso. Yo recuerdo que levanté temprano. Usualmente no me gusta levantar temprano, pero esta vez sí hice. Y lo que pasó es que miré, ellos todavía estaban echando un red en el mar. Era muy bonito para pescar, muy temprano en la mañana. Y entonces seguimos. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Entonces Jesús miró ellos pescando y arreglando sus redes, y él dijo, voy a hacer ustedes pescadores de hombres, como evangelistas. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo. Él es el apóstol que el rey mató. Y vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que revendaban las redes. Y luego los llamó. Y dejando a su padre,
Zebedeo y la barca con los jornaleros le siguieron. Qué interesante, ¿no? Entonces, ellos estaban en el mar, Jacobo y su hermano, ellos estaban arreglando sus redes. Eso es el apóstol que murió. Y muchas veces cuando estamos leyendo en Hechos, ellos mataron a él era un hermano. Por ejemplo, si hay alguien en la iglesia y eso pasa en lugares como China, lugares que son difíciles, ellos matan a la gente. Y vamos a mirar otro ejemplo cuando miramos a Jacobo otra vez. Vamos a Mateo 17:1. Mateo 17:1 al 3. Mateo 17:1 al 3. Eso es cuando Jesucristo cambió, transfiguró como Él realmente eres, luz. 6 días después, Jesús tomó a Pedro y Jacobo. Jacobo es el uno que Herodes mató. Jesús tomó a Pedro, Jacobo y a Juan, su hermano. Ellos son los hermanos. Y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Jesús cambió como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Jacobo, él era bien bendecido. Él estaba con Jesús cuando él transfiguró como luz. Él miró a Moisés y Elías, pero más adelante Dios permitió Herodes matarle. ¿Y ellos mataron a él con qué? ¿Alguien sabe? ¿Qué dice? Vamos a regresar a Hechos 12. Hechos 12. Versículo 2. Ellos mataron a él con qué? Con una espada. Eso es fuerte, ¿no? Con una espada. Y creo que ellos cortaron su cabeza. Entonces, Juan quedó. Su hermano, ellos mataron. Y muchas veces no entendemos por qué Dios permite las cosas. En tiempos difíciles necesitamos confiar en Dios y necesitamos mirar la cruz. Pero él era uno de los apóstoles. Y muchas veces en muchas iglesias modernas ellos enseñan que, tú puedes tener todo lo que quieres. Puedes ser rico y puedes ser sanado y todo. Es que siempre estoy diciendo, ¿cuál Biblia estás leyendo? La Biblia enseña que problemas y pruebas son normales para cristianos. Seguimos en versículo 3. Y vamos a mirar la razón Herodes hizo. Qué triste. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, el tiempo de la Pascua. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Entonces la Pascua, ¿recuerdas que eso es cuando los judíos celebraban cuando Dios rescató ellos de Egipto? O más específico, cuando Dios dijo que Él va a juzgar los primogénitos en Egipto. Y Dios dijo que ellos necesitaban matar un cordero de Dios y tomar la sangre y ponerlo ¿dónde? Alrededor de la puerta. Y es simbólico que si tenemos la sangre de Cristo, Él no va a juzgarme, gracias a Dios. Entonces los judíos estaban celebrando eso en este tiempo. Y por 7 días ellos no podían comer levadura. ¿Levadura es simbólico de qué? Pecado, de pecado. Entonces ellos necesitaban sacar toda levadura de sus casas. Y es como necesitamos nosotros también buscar qué es lo que yo necesito cambiar también. Entonces, ¿qué es la razón? El rey Agripa hizo eso, es porque agradó a los judíos. Qué triste, ¿no? Él mató solamente porque los judíos le gustaron. Y él miró que ellos le gustaron, él quería hacerlo a Pedro también. Personas, es increíble cómo malos podemos ser, ¿no? Por ejemplo, niños, yo recuerdo, no cambiamos mucho, con Cristo sí. Pero ¿recuerdas que en la escuela, en primaria o lo que sea, en la prepa también, es que muchas veces la manera que personas pueden ser populares es que, como tratar a alguien malo, ¿no? Mira él, y burlando de alguien.
Y él es lo mismo, él quería ser popular. Y qué triste. Y Dios dice que no debemos vivir tratando de ser popular, tratando de ser amado por la gente, que hacerlo por Dios solamente. Vamos a Gálatas 1:10. Gálatas 1:10. Mira lo que dijo Pablo de eso. Él no buscó para ser popular. Él quería hacer lo que dice la Biblia. Gálatas 1:10. Dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradará a los hombres, eso es increíble. Mira lo que dice, no sería ¿qué? Siervo de Cristo. Entonces, si yo siempre estoy pensando, oh, yo quiero ser popular, quiero que personas me quieran, que me aman, y no estás pensando en lo que Dios quiere, dice que no puedes ser un siervo de Cristo. Pero Herodes Agripa, él quería ser popular y él estaba persiguiendo la iglesia. Y qué triste es eso. Entonces, Pedro ya está en la cárcel. Ellos pusieron a él en la cárcel. Y ellos tenían tanto miedo. Eso a mí es increíble si piensas. En capítulo 5, Dios rescató a los apóstoles de la cárcel también con un ángel. Y ellos pensaban, oh, vamos a poner más personas para guardarlos. Más soldados. ¿Crees que puedes guardar un cárcel si Dios quiere sacarlos? Claro que no. Pero ellos pusieron 16 soldados. 4 soldados cada hora. Y entonces, qué increíble, ¿no? Entonces, Pedro estaba dentro y como ellos hicieron en estos tiempos, ellos tenían un soldado en un lado y otro lado con cadenas. Y entonces, él estaba en la cárcel y no había una manera de escapar. Y eso es otra cosa que quiero decir, es a veces sentimos, no hay remedio, tengo problemas tan grandes, no hay remedio, yo no puedo escapar, tengo tantos problemas. Dios tiene una manera. Él le gusta ponernos a veces en problemas que no podemos escapar para ayudarnos. ¿Qué pasó cuando los judíos estaban huyendo de Egipto? Ellos estaban corriendo hasta que ellos llegaron a ¿qué? El mar. Y en vez de confiar en Dios, ellos eran quejando, ¿no? Y Pedro está en una situación que no hay manera de escapar, pero Dios, ¿qué hizo con el mar? Él abrió y los judíos pasaron. Y entonces seguimos en versículo 5, en Hechos 12:5. Así que Pedro estaba costeado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Entonces, mientras él estaba en la cárcel, había muchos hermanos en una casa orando, Señor, ayúdale, sácale de la cárcel. Pero es chistoso, vamos a mirar que ellos no tenían mucha fe. Pero vamos a ver que Dios es fiel, aunque a veces no tenemos mucha fe, Dios es fiel. Él guarda sus promesas. Seguimos el versículo 6. Dice, y cuando Herodes le iba a sacar, eso es muy interesante a mí. Herodes iba a sacarlo para matarlo. Muchas veces pensamos, Señor, estás tarde. Estoy orando, estás ayudándome, ¿dónde estás? Pero quiero decir que Dios nunca está tarde, nunca está temprano, siempre llega ¿qué? A tiempo. Entonces, muchas veces somos impacientes, Dios lo hace en su tiempo. Y cuando Él iba a matarlo, vamos a mirar lo que pasó en versículo 6. Aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta costeaban la cárcel. Entonces, eso me gusta, que Pedro tenía paz. Si eso fuera ustedes, posible no vamos a estar durmiendo, ¿no? Posible vamos a estar muy preocupados. Espero que tenemos paz en el Señor. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos.
Me gusta que este ángel era como brusco. Él era, boom, levántate. Él es como durmiendo en la cárcel. Y él es bien a gusto y el ángel llega, él le golpeó y sacó las cadenas. Y mira, le dijo el ángel, céñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígame. En esos tiempos todos traían como faldas. Él necesitaba levantarlo para que él podía correr. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Él era tan dormidito, él pensaba que era una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que es el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Entonces, en versículo 6 otra vez, Herodes le iba a sacar. Dios siempre llega a tiempo, no antes, no después, no tarde, cuando es correcto. Entonces, finalmente, Pedro realizó que no era un sueño y él sabía que Dios le rescató. Pero recuerdas que Jacobo, Dios permitió él a morir. Y él mató a él. Y cuando estamos en pruebas grandes, necesitamos poner nuestros ojos en ¿quién? En Jesucristo. Si estoy pensando en Él, yo puedo tener paz. Vamos a Isaías 26:3. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tenemos que tener los ojos mirando a Jesucristo. Y también cuando tenemos dudas, que estamos mirando la cruz, que Dios es amor, que Dios sabe lo que es el mejor para mí. Y me gusta que Pedro era tranquilo, él no era muy asustado, él no era muy preocupado, él tenía sus ojos en Cristo, él confió en Jesucristo, aunque él estaba en la cárcel. ¿Quién más es parecido? Pero él era muy rebelde en el Antiguo Testamento, ¿alguien acuerda? Dormidito, Jonás. Pero otra razón, él era rebelde. Él podía dormir donde él quería. Seguimos en Hechos 12:12. Hechos 12:12. Y considerando esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Entonces, ellos tenían una junta de oración. Ellos estaban orando por Pedro, que Dios va a rescatarlo. Ellos eran, oh Señor, sácalo de la cárcel, sálvalo. Y mira, vamos a mirar lo que pasó. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Me gusta ella mucho. Mira lo que ella va a hacer. La cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y entonces, eso es bien chistoso. Esa muchacha, Pedro está afuera tocando en la puerta. Y creo que hay soldados que estaban buscando a Pedro. Él está tocando en la puerta y me gusta que él no está asustado. Él está tocando en la puerta. Él no está preocupado. Una muchacha viene. Ellos todos estaban orando que Dios va a sacarlo. Y era tan animada, lleno de gozo. Ella se fue sin abrir la puerta. Y él todavía estaba afuera tocando. Y creo que los soldados estaban buscándolo. Seguimos. ¿Dónde estaba? Oh. Y ellos le dijeron, estás loca. Mira, ellos no tenían nada de fe. Estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían,
es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, él estaba tocando más y más y más y más. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Entonces ellos no podían creer que Dios sacó a ellos. Pero recordamos que solamente en capítulo 5, que Dios rescató a los apóstoles de otra cárcel. Ellos no tenían mucha fe. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, posible ellos eran, y él sabía que los soldados estaban buscándolo. Y él dijo, cállese. Les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Entonces, esta casa también era de María, la mamá de Marcos. Marcos que escribió el libro de Marcos, para que sepas, el Evangelio de Marcos. Y entonces, Pedro estaba tocando, esa muchacha loquita, ella vino, ella no abrió la puerta porque era tan animada. Pedro, lo que me gusta es que todo el tiempo él no asustó. Él no asustó, los soldados iban a venir, pero él solamente quería ¿qué? Dar las noticias. Él solamente quería dar las noticias y él se fue a otra parte. Si eso fuera nosotros, creo que vamos a estar corriendo o lo que sea, pero él estaba lleno de paz de Dios. Y eso me gusta. Él dijo, tienes que decir a Santiago las noticias de lo que pasó, que Dios me rescató. Y eso me gusta. La otra cosa que es muy interesante, y escucha esta parte muy bien porque es muy importante, eso es la última vez que vamos a escuchar del apóstol Pedro, solamente una vez más en capítulo 15, solamente una vez más. Y posible Dios usó a Pedro un poquito menos, es posible, porque no escuchamos más de él solamente una vez más. Y eso es muy importante porque en nuestras vidas Dios quiere usarnos. Pero en el principio muchas veces Dios puede usarnos, pero más adelante ya no. Por ejemplo, en la vida de Saúl, en el rey en el Antiguo Testamento, en el principio él tenía mucha humildad. Dios podía usarlo mucho. Pero más adelante él no quiso obedecer a Dios y ¿qué pasó? Dios no podía usarlo mucho. Eso es muy importante porque tenemos que mantenernos que Dios puede usarnos. Tenemos que hacer eso. Y la pregunta viene, ¿por qué Dios permitió que Dios sacó a Pedro de la cárcel, pero Jacobo, él mató con una espada? Otra vez, tenemos que confiar en Dios cuando no entendemos lo que está pasando. Uno de los mejores ejemplos en la Biblia es el ejemplo de Job. ¿Qué pasó con Job? Dios permitió a Satanás tentarlo mucho, ¿recuerdas? Dios permitió a Satanás sacar todo su dinero, todas sus posesiones, todo. Sacar su familia, mató su familia, todos. Entonces, en ese momento, él podía decidir, yo voy a confiar en Dios o yo voy a enojar con Dios. Yo voy a confiar que Dios sabe lo que es el mejor o yo voy a alejarme de Dios. Y vamos a Job 1:20 para mirar lo que él hizo. Después de las noticias que él perdió toda su familia, todo su dinero, todas sus cosas. Y es un ejemplo bueno. Job 1:20 al 22. Dice, entonces Job le levantó y rascó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí de vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dijo y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job. ¿Cuándo es cuando pecamos? Cuando estamos acusando a Dios de no ser bien. Ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Entonces, piénsalo, si tú fueras el hermano de Jacobo y Dios permitió que alguien mató, ¿vas a confiar en Dios o vas a enojar con Dios? Eso es muy importante que entendamos que Dios sabe lo que es el mejor.
Y también quiero decir que es muy importante que tenemos doctrina buena. Es una de las razones que estoy enseñando en la clase de teología, porque muchas veces personas tienen doctrina mala y cosas malas pueden pasar en su casa, en su familia, y no entiendes, porque algunas iglesias dicen, no, todo va a estar bien y rico y todo, pero no, problemas son normales. Y quiero decir también que solamente Dios va a permitir lo que es el mejor para nosotros. Cuando Jesús fue golpeado y él estaba enfrente de Pilato, vamos a mirar lo que dijo Jesús a él. Vamos a Juan 19:10. Jesús estaba enfrente de Pilato antes de su crucifixión. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? Y él está hablando con Cristo. ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Mira lo que dijo Jesús. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese que dara de arriba por el Padre. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Entonces nada puede pasar conmigo si no es la voluntad de Dios. Gracias a Dios. Vamos a Isaías 54:17. Isaías 54:17. Isaías 54:17 dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Entonces, Dios solamente va a permitir lo que es el mejor para nosotros. Finalmente, algo que es muy importante. Algunas iglesias enseñan si algo malo va a pasar contigo, que tienes pecado. Eso no es cierto. No siempre cuando tienes pruebas y problemas que tienes pecado. Algunas iglesias van a decir, ¿qué hiciste? Tienes pecado, tienes que arrepentir. Eso pasó con Job también. A veces sí es la verdad, a veces tenemos pecado y necesitamos arrepentir. Pero con la vida de Job, él era bien justo, ¿no? Él era bien siervo de Dios. Entonces tenemos que ver que no siempre la causa es pecado, no siempre es. Y entonces regresamos a Hechos 12, versículo 18. Hechos 12, 18. Luego que fue de día, hubo un poco alboroto entre los soldados sobre que había sido de Pedro. Los soldados, la verdad, tenían miedo. Vamos a mirar por qué. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte, para matarlos. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Entonces los romanos, ellos tenían miedo. La razón es porque si tú estás guardando a alguien y ellos pueden escapar, la ley de los romanos es que tú vas a tener la pena. Tú vas a tenerlo. Entonces ellos iban a matar a Pedro. Entonces él dijo, ok, ustedes necesitan morir. Seguimos en versículo 20. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón. Eso es otro tema. Él estaba enojado con dos ciudades en el norte de Israel, arriba. Pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y Sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Entonces lo que pasó es que las ciudades de Tiro y Sidón, ellos solamente podían comerse, y Israel va a darles su comida. Entonces ellos tenían miedo. Entonces ellos usó este persona Blasto como política, para que él va a ayudarles a hacer buena relación otra vez con el rey Herodes. Y vamos a mirar cómo ellos hicieron eso. Ellos usaron la política. Seguimos en versículo 21.
Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Entonces él tenía como ropa que era como plata. Y lo que pasó es que el sol estaba brillando en eso muy fuerte. Y vamos a mirar lo que la gente dijeron. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Entonces al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de ¿qué? Gusanos. Entonces lo que pasó es que ellos dijeron, oh, Él es Dios, y Dios juzgó a Él con gusanos. Y lo que pasa, porque yo sé que ustedes quieren saber todos los detalles, esos gusanos son muy grandes. Y cuando ellos están en sus intestinos, ellos comen todo el fluido hasta que sus intestinos van a salir. Y 5 días después, Él murió. Y algo que es muy importante que no aceptamos como Él hizo es la gloria de Dios. Dios no quiere que vamos a robar su gloria. Si Dios está haciendo una obra, no estoy diciendo que cada vez vas a tener gusanos, pero Dios quiere la gloria. Dios quiere la gloria. Y no debemos aceptar la gloria de personas. No debemos aceptar elogios de las personas. Si ellos dicen, oh, tú eres tan espiritual, tan bueno, y tú, sí, gracias. No debemos aceptarlo, porque llega a la cabeza y van a subir y vas a tener mucho orgullo. La gloria es solamente para Dios. Y si Dios está haciendo cualquier cosa, debemos dar el crédito. Vamos a 1 de Tesalonicenses 2:5. 1 de Tesalonicenses 2:5. Pablo dijo eso, es muy importante, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Entonces él dijo, no usamos palabras lisonjeras. Y eso tenemos que tener mucho cuidado. Personas pueden engañarte muy fácilmente si tú vas a aceptarlos. Por ejemplo, muchas veces hay mujeres que pueden engañar hombres. Ah, mira los músculos. Y no tienes nada. Oh, mira qué guapo que tú eres. Oh, mira lo que haces. Oh, tú eres tan inteligente. Y el hombre es, sí, es la verdad. Y entonces pueden engañar y pueden ponerte en una trampa. Tenemos que tener mucho cuidado. Y los fariseos, ellos trataron de hacer eso con Jesucristo. Vamos a Mateo 22:15. Mateo 22:15. Ellos trataron de poner a Cristo en una trampa también por palabras lisonjeras. Dice en Mateo 22:15, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, mira las palabras, qué horrible. Si tienes problemas con orgullo, vas a aceptarlo. Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres y mira la trampa. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? La trampa. Pero Jesús dijo, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis hipócritas? Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte dijo Jesucristo. Entonces, tenemos que dar la gloria a Dios siempre cuando haces algo. Si eres un maestro, si estás cantando, si estás evangelizando, si estás enseñando a niños, lo que sea, tenemos que dar la gloria a Dios. Y no pensar que es porque soy tan bueno. No, es porque Dios está trabajando. Vamos a 1 de Corintios 4:7.
1 de Corintios 4:7. Y eso es muy importante porque Dios quiere seguir usándote. Pero cuando tu cabeza llega a un grande basquetbol, ya no puede tanto. 1 de Corintios 4:7. Mira lo que dijo Pablo. Él dijo, ¿por qué? ¿Quién te distingue? ¿Por qué tú piensas que tú eres mejor que otras personas? ¿O quién tienes que no hayas recibido? Él dice, ¿tienes un don de Dios? Es un don, no mereces nada. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Entonces Él está diciendo, ¿por qué tienes una grande cabeza? ¿Por qué estás lleno de orgullo? Dios te dio un don y es de Dios, no es de ti. Finalmente vamos a Mateo 5:16. Mateo 5:16. ¿Qué dice? Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y que glorifiquen a vuestro ¿quién? Padre que están en los cielos. No para que ellos van a glorificar nosotros. Por ejemplo, si tú vas a salir de evangelizar y Dios hace algo grande, no debemos regresar y decir, yo tenía las palabras, yo tenía todo. Ya estudié mucho y yo sabía. ¿Estás dando la gloria a quién? A mí, no a Dios. Ya vienen los gusanos. Tenemos que dar la gloria a Dios. Bueno, regresamos a Hechos 12:24. Hechos 12:24. Dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Entonces lo que pasó es que aunque era persecución en la iglesia creció, aunque ellos mataron a Jacobo. ¿Qué es la razón persecución es bueno por la iglesia? ¿Alguien sabe? ¿Qué es la razón? Quiero que ustedes piensen. ¿Por qué persecución es bueno por la iglesia? Nos causa que nos acerquemos al Señor. Eso es muy bueno, es que nos causa que vamos a acercar a Dios más. La otra cosa que pasa... Crecer más. ¿Qué? Puedes crecer más. Puedes crecer más, madurar, eso sí es cierto. Ajá. Nos unimos. ¿Perdón? Nos unimos más. Eso es muy bueno, vamos a unir más, eso sí es muy bueno. Ajá. Más coronas para aventarlas allá. Más coronas, eso está bien. Una razón también es porque puede quitar los falsos de la iglesia. Muchas veces la iglesia está llena de personas que no quieren realmente seguir a Dios. Pero si ellos saben que hay un soldado que está afuera, ellos no van a estar. Y también miramos aquí otra cosa que pasó, es que Bernabé en versículo 25, Bernabé y Saulo, ellos cumplieron su servicio. Eso es muy importante, es posible que no vamos a cumplir lo que Dios quiere que vamos a hacer. Tenemos que cumplir lo que empezamos. Vamos a 2 de Timoteo 4:5. 2 de Timoteo 4:5. Dios tiene un ministerio por cada uno de nosotros. Posible tú piensas, no soy tan importante, no soy nadie. Cada persona es importante y tenemos que cumplir lo que Dios nos mandó de hacer. 2 de Timoteo 4:5. Pablo está hablando con Timoteo. Timoteo era el pastor, ¿en dónde? En Efesio. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, pruebas, problemas, haz obra de evangelista y que cumple tu ministerio. Entonces Dios quiere que vamos a cumplirlo y que vamos a ser fieles. También miramos aquí también que Marcos se fue con Bernabé y con Pablo. Y vamos a mirar que Bernabé y Pablo van a pelear más adelante. Sí, a veces hay pleitos en la iglesia, aunque es triste, a veces hay, porque somos personas. Pero más adelante vamos a mirar eso pasó. Entonces, en este capítulo es muy interesante que Dios permitió
a Jacobo ser matado por la espada, pero Pedro Dios rescató. Y la otra cosa que quiero decir, aunque la gente no tenía tanta fe, Dios todavía rescató a Pedro. Dios es fiel. Y en estos tiempos, cuando no entendemos lo que Dios está haciendo, tenemos que confiar en Dios.